Muy buenos días, noches, ingeniero. Quisiera hablarle un poco respecto a lo que es termodinámica en esta pequeña exposición. La termodinámica, para iniciar, necesitaríamos hablar un poco de lo que es algunos conceptos básicos del mismo, como es la diferencia que hay entre el calor y la temperatura, un término comúnmente confundido por las personas, dado que no encuentran una diferencia objetiva entre los dos, usándolo de manera errónea en la charla cotidiana. Sin embargo, en física ambos tienen una característica completamente distinta, por lo cual nosotros caracterizamos que la cantidad de calor es un contenido energético que posee este cuerpo en forma de energía cinética, debido al movimiento desordenado de sus moléculas. Como tal, las moléculas de cualquier cuerpo, volumen o un sólido están objetivamente puestas de manera como si habláramos de la constante de los resortes, un movimiento de resorte. Cuando nosotros aplicamos una temperatura establecida, un calor, estos comienzan a vibrar de manera aleatoria, traspasando esta energía cinética de molécula a molécula. El segundo concepto básico que nosotros vamos a hablar va a ser lo que es la temperatura, el cual esta medida es una especie de medida de valor de la energía cinética de las moléculas aisladas. La mayor cantidad de temperatura que tenemos, perdón, una relación que podríamos usar es que la mayor cantidad o menor de calor almacenado por un cuerpo depende primero de su masa, ya que mientras más masa tenga, mayor cantidad de partículas, y mientras mayor cantidad de partículas, la transferencia de calor va a ser superior, es decir, va a tardar más tiempo en calentarse. Un ejemplo que nosotros tenemos en el mundo de la mecánica o en la física podría ser el uso del cautín. Cuando nosotros conectamos el cautín a la corriente, este secreta calor a través del metal. Este va a calentar paulatinamente hasta llegar a un calor específico en el cual se va a contagiar a todo el metal, permitiéndonos el trabajo labor de soldaduría. Otro asunto importante que podríamos hablar de esto es las partículas se mueven, como hemos hablado hace rato, de manera aleatoria, pero con una frecuencia determinada y una amplitud que tendría menor energía. La temperatura es una magnitud que determina el sentido que tiene lugar los intercambios caloríficos entre los cuerpos. Si dos cuerpos se ponen en contacto, la energía calórica no pasa del... Bueno, ciertamente la energía pasaría del que tiene mayor cantidad al que tiene menor cantidad. Um, sus cuerpos se ponen en contacto, lógicamente va a haber una especie de enfriamiento. No es que está regalando su calor, simplemente un cuerpo va a enfriar al otro. El de mayor cantidad va a pasar esta energía al cuerpo de menor cantidad. Eso sería en cuanto al concepto principal de lo que sería el calor y temperatura. Por lo cual vamos a decir entonces que el calor se trasciende o se transmite desde el cuerpo de mayor temperatura a los que se encuentran prácticamente de inferior cantidad. Las formas de propagación del calor pueden dividirse en tres categorías. La primera es conducción, convección y radiación. En primer lugar vamos a hablar un poco lo que es el contagio de calor a través de conducción. Un ejemplo claro de esto sería cuando nosotros apoyamos las manos sobre una llama. Ah, Minto. Cuando nosotros, como el ejemplo que les di hace rato a través del cautín, cuando nosotros sometemos una barra metálica a una llama o a un elemento que produzca calor, por ejemplo, hemos dado a través de la corriente eléctrica, el calor va a contagiarse a través de todo el metal debido a que las moléculas internas del material van a transmitir este calor contagiando a través de las vibraciones internas que tienen una, otra. Esta podría ser una explicación del por qué estos metales tienden a tardar en calentarse totalmente. Es porque a mayor cantidad de su volumen o partículas internas, el contagio o propagación de calor va a ser más lenta, más tardía.
pero esto puede verse reducido dependiendo de la calidad y las propiedades físicas que tiene cada elemento. Ciertamente hay algunos materiales que transmiten o son más susceptibles a contagiar el calor, como son los metales, algo que no pasa con algunos otros como serían las cerámicas o cuarzo, que son materiales aislantes de calor. Estos generalmente se utilizan en el ámbito de cocina o en el ámbito de electrónica. Segundo, podríamos hablar lo que es la convección. A diferencia de lo que pasa con un sólido, los líquidos y gases solo son una pequeña parte del calor. Una pequeña parte de este calor se transmite. No necesariamente podríamos llamar una pérdida, porque estamos siguiendo la ley de la conservación de la energía. La mayor parte de esto pasa a través de convección. De esta forma nos llega la mayor parte del calor cuando colocamos sobre una llama a la mano, por ejemplo, las moléculas que transportan el calor en su movimiento pasan de manera directa. Un claro ejemplo de esto podría ser cuando nosotros ponemos a hervir agua. Observamos de que en el momento de la ebullición, perdón, el agua comienza a burbujear y se crea un efecto interno como un licuado o licuación, en el cual, debido a la cantidad, a la densidad, la presión del agua va a crear que se mueva hacia arriba y hacia abajo, dejando que el agua caliente suba por su densidad, que tiene menor densidad, y el agua que es más densa, la fría, va a bajar y crea un efecto. Este movimiento es simple debido a que el fluido caliente se dilata. Esto nos va a dar un inicio a lo que sería el estudio de lo que es la dilatación. Casi cualquier cuerpo, bueno, en su mayoría todos los cuerpos, sufren de un fenómeno físico, lo que sería llamado dilatación o contracción, debido a la inferencia de calor en el mismo. Como ya hemos hablado, el comportamiento de las partículas internas al vibrar de una frecuencia estimada van a crear una prolongación del elemento debido a su energía cinética interna, van a provocar que éste se expanda o se contraiga dependiendo de sus características volumétricas o planas que esté presente. Existen muchos tipos de ejemplos, los cuales tomaremos después. Otro tipo de inducción o contagio de calor podría ser a través de la radiación. Un claro ejemplo de esto sería en el espacio. El Sol, cómo transmite calor a través de un espacio en el cual no hay una transmisión de partículas, es un vacío literal. La energía llega por radiación, la cual es invisible, pero no significa que no se pueda estudiar. Este tipo de energía se puede estudiar a través de algunos aparatos que toman un espectrómetro de estas características físicas. No hay intervención de partículas de materias que transporten el calor, ya que tiene lugar mediante ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son sometidas por los cuerpos calientes, los cuales transportan energía y estos transmiten con mayor facilidad o mayor fuerza la temperatura entre ellos. Ahora vamos a hablar sobre expansión lineal o la expansión térmica. Todo cuerpo se ve sometido generalmente, cuando es sometido a calor, tiende a tener una característica de expansión o contracción dependiendo de su material o el tipo de trabajo que se esté realizando. En este momento vamos a hacer un análisis de una barra metálica, el cual tiene una longitud inicial y un área. Este elemento va a ser sometido a calor y vamos a apreciar lo siguiente. La temperatura inicial posee una longitud inicial. Cuando haya un cambio de temperatura va a tener un cambio de longitud proporcional. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar la siguiente relación. El material va a presentar un comportamiento inducido por una constante dependiente de sus propiedades. Como ya hemos hablado anteriormente, todo cuerpo tiene una característica dependiendo de qué tipo de
materiales tienen, ya que cada material tiene una propiedad específica. Para esta relación entonces vamos a hacer el siguiente análisis. El cambio de la longitud es igual a la constante gamma, perdón, alfa, el cual presenta las características del material. Es una constante que se halla mediante el análisis científico químico de los materiales. Esto multiplicado por la longitud inicial del elemento, el cual va a cambiar dependiendo a la variación de la temperatura. Entonces tenemos que el cambio de la longitud es igual o depende de la constante de la propiedad química del material por el cambio desde la longitud inicial en función a su cambio de temperatura. Pero esto no se va a detener allí. Nosotros sabemos también que la longitud es igual a la longitud inicial más el cambio de la longitud. Cambio de la longitud, tenemos esta relación. Entonces reemplazamos esta ecuación en 2. Decimos la longitud es igual a la longitud inicial más propiedad específica más la longitud inicial por el cambio de la temperatura. Tenemos este valor el cual se encuentra en los dos elementos, por lo tanto vamos a realizar longitud inicial gamma, perdón, pondríamos longitud inicial entre longitud inicial 1 más alfa, longitud inicial queda 1, no se cuenta, por lo tanto ponemos esta relación. Por lo tanto, esta sería nuestra ecuación que habla sobre la característica o la naturaleza de expansión lineal de un cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa con los elementos en 3 dimensiones, lo que sería el cambio volumétrico. Los cuerpos tendrán una dilatación cúbica o de volumen, los cuales estarán calculados por la siguiente relación. El cambio volumétrico es igual a la constante o característica del material, el cual vamos a llamarle beta, más, por el volumen inicial del elemento, el cual va a cambiar o va a variar dependiendo a un cambio en la temperatura. Como vemos, esto es igual o parecido al anterior caso, que era la variación lineal o la expansión lineal es igual a la característica del material por su longitud inicial por la variante de la temperatura. Como vemos, tienen ambos una misma forma de proceder. La longitud o la variación final va a ser igual a la propiedad, la característica de deformación que tiene el material, su resistencia al calor, por así decirlo, por la variación de la longitud que ha tenido en un cambio de periodo. Pero esto no se va a detener allí. Nosotros vamos a tener un ejemplo de un material de dimensiones, vamos a llamarle longitud. Va a ser un cubo de lados cuadrados, cuyo volumen va a ser igual a L al cubo, lo cual tiene lógica porque el volumen sería área de la base, lado por la altura, lado por lado por lado, lado al cubo. Nosotros sabemos que la variación volumétrica es igual a la variación de volumen en función a su variación longitudinal, lo cual nos lleva a esta relación. Esto que era L cubo, su derivada sería 3L al cuadrado.
en función a su cambio de longitud. Este dato lo vamos a guardar como ecuación 1 porque nos va a servir más adelante. Esto lo vamos a reemplazar en esta relación, en el cual vamos a usar la siguiente forma. El cambio del volumen es igual a 3 veces la longitud inicial al cuadrado, porque eso es L inicial, L inicial, L inicial, por la constante o variación, el cual es dependiente de las características internas del material, por la variación de la temperatura. En este caso vamos a usar una D. Esto nos da igual a 3 beta por el volumen inicial por la variación de temperatura. Esta sería la relación de la expansión volumétrica. Es decir, el cambio de volumen es igual a 3 veces la característica del material por su volumen inicial por una variación de temperatura. Ahora vamos a hablar de lo que sería el esfuerzo térmico. Todo material que es sometido a un cambio de temperatura va a sufrir una dilatación o una contracción dependiendo de la característica del mismo. Este tipo de dilataciones o contracciones generan una tensión o una fuerza que lo obligan a expandirse o contraerse. En este caso vamos a hacer el análisis de un cuerpo que se va a mantener con una deformación nula, es decir que las fuerzas que se apliquen van a ser cero en cuanto a su desplazamiento de la longitud, debido a estas abrazaderas que mantienen al elemento estable. Las fuerzas creadas internamente por motivo de la dilatación o contracción son muy fuertes. Generalmente este tipo de fuerzas serían capaces de quebrar o doblar las abrazaderas, pero vamos a hacer un análisis en un cuerpo que sería ideal. Lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser crear un elemento que va a ser en este caso cilíndrico, el cual tiene una longitud inicial y un área. Esto nos recuerda a la característica de los materiales o los elementos que son el cambio longitudinal es igual a la longitud inicial que va a jugarse en proporción a las características o a las propiedades internas del material por un cambio de la temperatura. Nosotros en este momento queremos analizar lo que pasaría con el material cuando se disminuye la temperatura, lo cual nos dice que la temperatura va a ser negativa. Para hallar la deformación, que sería la relación del cambio de la longitud en función a la longitud inicial, el cual va a pasar de multiplicar a dividir, es igual a la propiedad del material por su cambio de temperatura. A esto nosotros vamos a llamar la relación térmica. Vamos a ponerle un nombre que va a ser térmico. Lo segundo, nosotros sabemos que por motivo de la contracción del elemento gracias al cambio de la temperatura de manera negativa, entonces vamos a tener una contracción, por lo cual la fuerza es positiva. La fuerza tensionante aplicada, recordemos el modelo de Young primero. El modelo de Young dice que es igual a la fuerza aplicada, la fuerza tensionante, sobre un área de trabajo. Pero eso no se queda aquí. El modelo de Young, que habla sobre este tipo de cambios, va a ser la fuerza sobre un área de trabajo sobre su área de deformación, el cual tenemos aquí, delta L
sobre L inicial. De esta ecuación nosotros vamos a sacar la relación de tensión o la relación tensionante. ¿Cómo? Pasando este elemento a la izquierda. Delta L sobre su longitud inicial es igual a la fuerza sobre su área de trabajo por Y. A esto vamos a llamar, o sea, es la deformación por motivo de la tensión, la deformación tensionante. Bien, ahora que tenemos las fuerzas que trabajan en el material, tenemos que hacer una relación de la suma de la fuerza tensión más la fuerza de temperatura, los cuales nos van a dar una deformación o un cambio de la longitud igual a 0, gracias a las abrazaderas que nosotros hemos puesto en el material. Por lo tanto, utilizamos delta L sobre L inicial más delta L sobre L inicial es igual a 0. Pero nosotros ya conocemos estas relaciones gracias a las ecuaciones. Entonces decimos que la propiedad, la resistencia del material al calor por su cambio de temperatura más la fuerza sobre el área Y es igual a 0. Está sumando, pasa a restar. Vamos a poner el negativo aquí. El área sobre Y. Nosotros queremos analizar esto mediante la fuerza o el esfuerzo térmico. Por lo tanto, esta Y está dividiendo, pasa a multiplicar. Esta sería nuestra nueva ecuación del esfuerzo térmico, que sería la fuerza del elemento es igual a el modelo de Young por la constante, que sería la propiedad del material, por su deformación, bueno, por el cambio de la temperatura. Esto nos da una relación en el cual cuando la temperatura decrece, es negativa, hay una contracción. Y cuando la temperatura aumenta, es positiva, por lo cual nos da una dilatación. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que sería transferencia de calor. Todo elemento que tiene una temperatura se ve directamente afectado por un cambio por absorción o por seguimiento de calor. Los cuerpos, dependiendo de su característica, pueden proporcionar calor o pueden aceptar calor. El efecto más inmediato de la transferencia de un cuerpo a otro es el cambio de temperatura. Se enfría el que cede y se calienta el que recibe calor. Para evaluar esto tenemos tres factores importantes, lo cual sería la variación de la temperatura que se desea conseguir. Por ejemplo, cuando un cuerpo necesitamos que se caliente, necesitamos aplicarle un calor superior. Para hacer, digamos, un incremento de 10 grados, necesitamos algo superior a 80 grados. Otro valor importante sería la masa del cuerpo, que se calienta o enfría. Como hemos visto en la capacidad volumétrica, los cuerpos, dependiendo a qué tanta masa tengan, va a formar parte de la cantidad de moléculas que tengan o partículas. Y también está la naturaleza del cuerpo. Estos serían los factores importantes para caracterizar cómo es que trabaja un cuerpo en el momento de transferir o aceptar calor. Para eso nosotros utilizamos la siguiente relación, que sería
el calor, el calor, que sería el calor absorbido o cedido, es igual a la capacidad calórica, que sería el calor específico, por la masa, por la diferencial de la temperatura. La capacidad calórica nosotros conocemos el calor específico, lo que sería la cantidad de calor necesaria para mantener o para aumentar un grado centígrado. Estos son constantes, pero para calcular un calor específico, el cual es una constante propia de cada sustancia, se define el calor dependiendo a la siguiente relación. El cambio del calor es igual a la capacidad calórica por la variación de la temperatura, lo cual nos lleva a la siguiente ecuación. Calor específico es igual a la inversa de la masa por el cambio de calor sobre el cambio de la temperatura. A eso conocemos como calor específico. Todo cuerpo que es conocido va a tener una especie de equilibrio térmico. Si se supone, por ejemplo, que no hay pérdidas de calor, el calor cedido del cuerpo de mayor temperatura debe ser igual al calor absorbido por el cuerpo de menor cantidad. Sea un cuerpo caliente de calor específico C1, el cual vamos a poner a continuación. Ok, vamos a tener un cuerpo de temperatura superior y un cuerpo de temperatura inferior. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener que el calor 1 y el calor 2 tienen una interpretación para que tengan un equilibrio térmico, que sería calor 1 es igual a su calor específico propio del material por su masa del elemento, el cual va a tener una interpretación mediante su cambio de temperatura, T1 menos la temperatura. Lo propio ocurre en el cuerpo 2. El calor 2 es igual a su calor específica 2 por su masa 2 por la temperatura menos la temperatura 2. Bien, esto nosotros conocemos como el calor cedido por el cuerpo de más caliente es igual al calor absorbido por el cuerpo frío. Estos dos cuerpos no es que van a perder temperatura. Por la ley de la entropía explicada por la termodinámica, no se pierde calor, sino es transferida del cuerpo mayor al cuerpo menor. Es una sumatoria. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar una igualación. Q1 y Q2. Calor específica 1 por la masa 1 por el cambio de la temperatura 1 menos la temperatura es igual a el calor específico 2 por la masa 2 por su cambio de la temperatura. Esto es lo que nosotros conocemos como el equilibrio de temperaturas. Esto sería una de las propiedades más importantes que explica la ley de la entropía, en el cual el calor no se pierde ni se destruye. No se pierde ni desaparece, simplemente es transferida. Esto nos habla también sobre uno de los valores que sería: ningún cuerpo puede alcanzar el frío extremo, lo que sería llegar exactamente a los 0 grados, porque siempre vamos a estar cerca, pero jamás en el 0. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el mecanismo de calentamiento de los cambios de estado de nivel molecular. Como ya hemos visto antes, todos los cuerpos sufren de unas características dependiendo del calor que se les aplique a cada cual. Tenemos, por lo tanto, las fases o los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. No vamos a tomar en cuenta el plasmático. Los sólidos están compuestos cada elemento. Si nosotros sometemos un corte transversal, vamos a ver que está compuesto por múltiples partículas, miles de las mismas, las cuales se encuentran dentro
de manera desordenada, pero constantes, las cuales cada una va a tener una energía cinética y una energía potencial internas. Cuando el cuerpo se calienta, aumenta la amplitud de las vibraciones de estos elementos, los cuales van a provocar una especie de energía o aumento de energía interna del mismo, el cual va a seguir vibrando, como ya hemos dicho. Esta vibración en una especie de fenómeno elástico, como serían los resortes, va a provocar que este elemento vibre y vibre hasta el punto que llega a hacerse tan grande que se rompe la fuerza de cohesión de los elementos o las moléculas. El cuerpo va a dejar de ser sólido, entonces va a pasar a ser líquido, donde la característica de los elementos líquidos o las sustancias es que los cuerpos o sus partículas se encuentran más libres, más separadas. A esto vamos a llamar el punto de fusión. Al pasar el cuerpo al estado líquido va a desaparecer el movimiento vibratorio de las moléculas y en su lugar va a aparecer un movimiento caótico de traslación, una libertad traducida de las partículas. El volumen ocupado por el cuerpo en este caso va a ser amplio. Eso es catalogado como el movimiento caótico de sus partículas. La energía interna está constituida por las energías cinéticas de todas las moléculas. Algunas de las moléculas del líquido en su movimiento de traslación van a liberarse, van a salir a la superficie y van a pasar al estado gaseoso mediante el fenómeno conocido con el nombre de evaporización. La evaporación se produce a cualquier temperatura, dependiendo del líquido que estemos hablando. Mientras mayor sea la temperatura, más cercanos vamos a estar al punto de evaporación del elemento. Por último tenemos cuando el elemento ha pasado de líquido a gaseoso, paulatinamente esta evaporación o producto de la ebullición del líquido, sus moléculas van a seguir manteniéndose en un movimiento de traslación, por lo que la energía interna sigue siendo cinética. Siempre vamos a considerar la energía cinética debido al movimiento de las partículas internas. Sus moléculas van a aumentar de velocidad creciendo en consecuencia. Esto va a provocar que la energía cinética incremente. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama del volumen-presión. El estado de un sistema homogéneo queda caracterizado, por ejemplo, mediante la presión a que está sometido y al volumen que éste va a ocupar. Así la temperatura puede deducirse a partir de la presión y del volumen. Presión y volumen. Tomando como abscisas los volúmenes y como ordenadas la presión, el estado del sistema termodinámico quedará pues representado mediante un punto plano, diagrama del volumen de la presión, en el cual vamos a decir que este va a sufrir una transformación. Cuando varía la presión, el volumen o ambas cosas a la vez, el punto representativo del estado del sistema describe entonces un diagrama, el cual va a ser más o menos así. ¿Esto qué va a representar? Este es un punto representativo del estado de la línea que proporciona una imagen de la transformación realizada y por ello va a realizar el nombre de la línea de la evolución. El siguiente contenido que vamos a hablar va a ser lo que sería el calor absorbido mediante la cantidad de calor. Calor absorbido o cedido por un cuerpo. El efecto más inmediato de la transferencia de calor de un cuerpo a otro es el cambio de temperatura. El material va a enfriarse dependiendo a sus características. Se enfría el que cede y se calienta el que recibe calor. Pero esto va a seguir tres valores o tres reglas importantes, lo cual sería la variación de la temperatura que desea conseguir
es evidente en efecto que hay, respecto al que tiene más calor, se necesita más calor para aumentarle calor al cuerpo 2. Si el cuerpo 1 no tiene suficiente calor, no va a aumentar al cuerpo 2 de manera satisfactoria. Segundo, la masa de los cuerpos que nosotros sometemos a calor tienen una característica importante en el mismo. A mayor masa, mayor cantidad de partículas. Y a mayor cantidad de partículas, la transmisión de calor va a ser lenta. El tercero va a ser, obviamente, la naturaleza del cuerpo. Esto nos lleva a la siguiente ecuación, la cual nosotros vamos a escribir a continuación. Esta ecuación o esta relación está basada que el calor absorbido o cedido en este caso, o el calor, la característica del calor, es igual a el calor específico por la masa, el cual siempre va a estar determinando la cantidad de partículas, es decir, la característica de contagio de calor, por el cambio de la temperatura, es decir, la temperatura 2 y la temperatura 1. Esta constante del calor específico por la masa nosotros conocemos como capacidad calórica, la cantidad de calor necesaria para mantener o para incrementar en 1 grado centígrado. El calor específico es una constante, es una propiedad de las sustancias que se define como el calor que debe recibir para poder ser incrementado. Vamos a nosotros realizar la siguiente relación. El cambio de temperatura es igual a la capacidad calórica por el cambio de la temperatura. Cambio de calor es igual a la capacidad calórica por el cambio de la temperatura. Por lo cual nosotros tenemos que el calor específico es igual a 1 sobre m por diferencial de calor sobre el diferencial de la temperatura. Esto nosotros conocemos como el calor específico. Pero esto no se va a detener allí. Nosotros conocemos que la primera ley de la termodinámica. En el mundo de la termodinámica estamos hablando siempre sobre la búsqueda del equilibrio de la materia, dado de que nosotros conocemos que la materia no se destruye ni se crea, se transforma. Como un ejemplo claro podríamos observar el ejemplo de dos globos. Cada uno tiene un volumen, en este caso base superior. Cada volumen en el momento que nosotros conectemos el uno con el otro, va a haber una batalla volumétrica interna dentro de los dos, en el cual tanto el volumen 1 como el volumen 2 van a intentar hallar su estado de equilibrio, tratando de enviar mediante fuerzas el uno con el otro. Esto se entiende en la ley de la termodinámica mediante el siguiente ejemplo. Tenemos un tubo con un gas presurizado. El gas se encuentra presurizado por un émbolo, el cual va a tener un área específica. El gas en el interior, como se encuentra comprimido, va a tener en respuesta una fuerza que lo va a repercutir. Esta fuerza, estamos hablando de la relación de la presión que genera este gas por el área que está trabajando. La fuerza es igual a la presión por el área.
Además de esto, sabemos que esta fuerza va a generar un desplazamiento que se va a denominar diferencial X. Esto conocemos la fuerza por un desplazamiento como el trabajo, en este caso el diferencial de trabajo. Por lo tanto, tenemos la siguiente relación. El diferencial del trabajo es igual a la presión por su área por su diferencial de X. Pero también tenemos el siguiente valor. El área por su diferencial de X no es más que su diferencial volumétrica. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. El trabajo o diferencial de trabajo es igual a la presión por su diferencial volumétrica. Como tenemos dos diferenciales, vamos a trabajarlo con una integral, lo cual nos lleva el trabajo es igual a la integral en función al volumen, volumen 1 y volumen 2, de la presión por su diferencial volumétrica. Esto nosotros conocemos como el trabajo efectuado en un cambio volumétrico. Para resolver esta integral nosotros conocemos que aquí nos hemos olvidado una integral. En este caso, esto sale de la integral y es igual a la presión es una constante por la diferencial del volumen, el cual está en función al volumen 2 y el volumen 1. Entonces es volumen, volumen 1 y volumen 2. El trabajo es igual a la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. El porqué de esta relación especifica que este cambio volumétrico ha generado un trabajo, ha generado una acción de movimiento, una variable. Si esto no existiera, si el volumen fuera constante, significa que el elemento se mantiene constante y no hay una respuesta de fuerza. Los cuerpos sólidos que nosotros conocemos tienen una característica en particular, que las partículas internas se encuentran en una naturaleza específica. Dado de que según la aplicación que tengan, la energía cinética en su interior va a generar una energía interna. Esta energía interna vamos a llamarle U1 y U2. Para que exista este cambio de energías, nosotros tenemos que trabajar con las energías cinéticas internas. Para esta relación tenemos que saber de que las unidades U1 y U2, gracias al trabajo producido y a su calor aplicada, van a tener una repercusión en el mismo, lo cual se explica de la siguiente manera. Cuando agregamos cierta cantidad de calor a un elemento, este va a realizar un trabajo producto del deslongamiento, de la dilatación o contracción del material. La energía interna va a aumentar en cantidad igual al calor y al trabajo producido. De la siguiente forma lo vamos a mencionar. La figura que vamos a dibujar a continuación representa esquemáticamente una transformación termodinámica en la que un sistema pasa de un estado inicial a una energía con una energía interna inicial a otro en un estado final, que vamos a llamarlo U2. Para esto vemos que las energías van a verse directamente atacadas por un cambio de calor y un trabajo.
Esta transformación podría consistir, por ejemplo, en el sistema que recibiera cierta cantidad de calor y a expensas de él va a llevarse a cabo cierta cantidad de trabajo. Para esto nosotros vamos a llevar a cabo la siguiente ecuación. El cambio de las energías internas es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial, lo cual para que ocurra esto ha tenido que haber un incremento de calor menos su trabajo, lo que es lo mismo decir que el calor es igual a el trabajo más la variación de sus energías internas. La segunda ley de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica, hasta ahora se ha hablado de calor suministrado a un sistema y del trabajo realizado por el sistema, considerando siempre como positivas las cantidades que expresaban dichas magnitudes. Sin embargo, un sistema puede desprender calor en lugar de recibirlo, y a su vez un trabajo puede ser realizado sobre el sistema en lugar de serlo por el sistema. Como vimos en el anterior ejemplo, el trabajo era el producto de la búsqueda de estabilización de un sistema volumétrico. Para poder analizar dichas magnitudes en este doble sentido, basta con establecer para ambos un coherente convenio de signos, haciendo una transformación termodinámica. Decimos entonces, una cantidad de calor se considera positiva cuando es absorbida por el sistema y negativa cuando es cedida por el mismo. Un trabajo se considera positivo cuando es realizado por el sistema y negativo cuando es realizado hacia el sistema. Un buen ejemplo sería cuando se comprime un aire en el interior de una bomba de la bicicleta, tapando con el dedo el orificio de salida. Se va a producir a costa del trabajo mecánico efectuado calor que absorbe la atmósfera. En este caso el calor es negativo, ya que es cedido por el sistema. El trabajo mecánico también es negativo, ya que ha sido realizado sobre el sistema. A esto se refiere un trabajo mecánico. Su signo puede también establecerse mediante un criterio geométrico. En lugar de energético, el efecto puede que sea realizado en un trabajo y exige forzosamente un desplazamiento y como consecuencia un cambio de volumen. Cuando un gas se expande, está realizando una fuerza sobre el medio exterior. Por consiguiente, el trabajo es realizado por el gas. Podemos enunciar gracias a esta teoría que en una transformación termodinámica el trabajo es positivo cuando el gas se expande y es negativo cuando es al contrario. El ciclo se va a considerar un sistema termodinámico que expresa una doble transformación. La primera desde unas condiciones iniciales, los cuales lo vamos a basar mediante la siguiente gráfica. Muy bien. El trabajo desarrollado en un ciclo se considera
representando en la figura interior supuesta que se desea terminar el trabajo de desarrollo en el mismo. Durante la expansión ABC, el cual va a ser este C, A, B y C, el trabajo realizado por el sistema es positivo, siendo su valor igual al área del recinto. Por lo tanto tenemos A, B, C, B1, V0, A. Encerrado bajo la curva tenemos L1 es igual al área de ABC, volumen 1, volumen inicial, por su área. Por otra parte, durante la compresión CDA, el trabajo realizado por el sistema es negativo, siendo su valor igual al área del recinto ADCB, volumen inicial por A, el área, encerrado bajo la curva, todo esto. Evidentemente, el trabajo total desarrollado en la transformación se obtiene después de sumar algebraicamente las líneas 1 y línea 2, lo cual sería el área de ABCB, el A, B y C por su volumen, menos el área de A, D, C por su volumen. Esto sería igual a el trabajo es igual a el área. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. Pues bien, el primer principio de la termodinámica enuncia que en toda transformación se conserva la energía, pero no establece ninguna limitante en cuanto a la forma de llevar a cabo dicha transformación. Si se pone un cuerpo caliente en contacto con otro frío, la experiencia dice que aumentará la temperatura del segundo y disminuirá la del primero. Si se establece comunicación entre un recinto que contiene un gas a presión alta y otro recinto en el que la presión del gas es más baja, se podría afirmar que de antemano esta corriente gaseosa dirigida del primer recipiente al segundo determinará la igualdad de presiones, observándose también que el primer principio no se opone a que el cuerpo caliente aumente a la temperatura a costa del cuerpo frío. Solo se exige que la energía que el primero absorba sea igual al que el segundo suministrará. Tampoco habría contraindicaciones con el primer principio si las moléculas de un gas abandonasen la mitad del recipiente que ocupan y dejándolo vacío si se acumulase en la otra mitad. El principio de conservación dice que en general la energía de un sistema aislado es el mismo en los estados iniciales A y el final B, pero no hace distinción alguna entre dichos estados y considera igualmente posible que el sistema pase del estado A al B, como del estado B recobre al estado A. Lo interesante de esto es la generalidad de hechos que la observación y la forma de condensarlos en un principio que siendo aplicable a casos menos evidentes a priori que señalados antes, permita deducir en cada problema que se plantee. El criterio que vamos a seguir lo suministra un postulado fundamental que se conoce como el segundo principio de la termodinámica. Esto afirma que es imposible construir una máquina de funcionamiento cíclico que produzca trabajo intercambiando calor con un solo manantial. En otras palabras, no existe ninguna máquina térmica que transforme íntegramente en trabajo el calor absorbido. Podemos definir esta relación mediante la siguiente ecuación, que vamos a llamar rendimiento de una máquina térmica. Si una máquina térmica toma calor 1,
calorías del foco caliente y devuelve Q2, que sería calorías en frío. Definimos que Q2 está menos caliente que Q1. Por lo tanto, resulta evidente que la cantidad de calor que se ha transformado en trabajo es igual a el trabajo es igual a la caloría 1 menos la caloría 2. Por consiguiente, el rendimiento de la máquina, que es la razón entre el trabajo útil efectuado y la energía total absorbida, es igual a el trabajo sobre la caloría 1 es igual a la diferencia de las calorías sobre la caloría inicial. Esto nos lleva al siguiente valor o la siguiente forma de representarlo, que sería el rendimiento de una máquina térmica es igual a la diferencia calorímetra en función a la caloría inicial. Esta fórmula, que representa el segundo principio de la termodinámica, enuncia que es imposible la existencia de un ciclo en el que el rendimiento sea la unidad, evidentemente considerando que el rendimiento de una máquina térmica, el cual es igual al cambio calorímetro entre el calor inicial, se lo tome como lo cual va a significar, esto lo convertimos en 1. El rendimiento de la máquina térmica es igual a 1 menos energía calorimetría 2 sobre calorimetría 1. Resulta claro que para que el rendimiento de una máquina térmica sea igual a 1, es necesario que el calor 2 sea igual a 0, lo que no es posible, ya que supone la inexistencia del foco frío. Para estudiar un poco mejor lo que es la calorimetría en cuanto a la segunda ley de termodinámica, necesitamos entender lo que es la entropía. La entropía se produce una transformación entre dos estados de un sistema aislado, en los cuales la energía interna es constante. ¿Se puede encontrar un criterio capaz de esta transformación? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que no se produzca ninguna transformación en el sistema? Es decir, ¿cuándo estará el sistema en equilibrio? A estas cuestiones solo se puede responder si se encuentra una propiedad del sistema, una función de estado del sistema que tenga un valor distinto al principio y al final una transformación dada. Se ha definido una función que responde a estas condiciones y que se ha llamado entropía del sistema. Igual que en la energía interna, la entropía es solo una función de estado del sistema, que aumenta o permanece constante en cada transformación que se produce en un sistema aislado. Mediante la noción de la entropía se puede formular el segundo principio de la termodinámica. De otra manera, las transformaciones en las que la entropía de un sistema aislado disminuye no son posibles. O también, en cada transformación que se produce en un sistema aislado, la entropía del sistema aumenta o permanece constante. Si un